en una charla con Altamira y Notaro, que justo se suspendió por el fallecimiento de un compañero de Argentina, y la segunda, que no podíamos venir porque estábamos en el interior hace poco sobre la realidad de Venezuela. Así que agradecerles, además que reiteren la invitación, es la primera en la que podemos estar. Segundo, felicitarlos por el debate. O sea, en realidad nosotros tenemos una gigantesca dificultad de debatir temas estratégicos que vayan más allá de las circunstancias cotidianas. Una enorme dificultad del campo popular de pararse a debatir temas generales y en todo caso de relacionar los temas generales con la táctica. Ahí hay una polémica histórica del movimiento obrero popular que creo que está buena en términos de relacionar las dos cosas, de relacionar desde dónde miramos las principales contradicciones y qué es lo que hacemos, cuál es nuestra práctica para resolverla. Segundo, yo coincido que hay una crisis global del capitalismo como nunca antes, porque hay varias crisis simultáneas. En el marco de la contradicción principal entre el desarrollo vertiginoso de las fuerzas productivas y el envoltorio de relaciones sociales capitalistas que expresa márgenes de desigualdad como nunca antes, que hace que un puñadito de personas tenga la misma renta que la mitad de la población del planeta, que organizaciones oficiales. Yo miraba un dato de la UNICEF, que no tiene ninguna pretensión revolucionaria, pero que nos dice que hay 652 millones de niños menores de 5 años en el mundo y 161 padecen desnutrición crónica, raquíticos o falta de peso. 160 millones de niños de 5 años. Que explica que hay 6 millones que se mueren de hambre. Bueno, ¿y cuál es el problema? Y una cifra que es el doble, que no le duele hablar de cifras, como estás colocando estas circunstancias, por enfermedades curables. Es que está 20.000 tomado hambre y enfermedades curables, algo más, 25.000 gurises que mueren por día, en torno de 1.000 por hora, no logran generar en el plano de la subjetividad respuesta por la emancipación y por un modelo civilizatorio distinto a la altura de las circunstancias. Ese es el gran problema. El gran problema es que te vas a comer una pizza y a tomar una cerveza y a acostarte a dormir sin que el drama de este grado de desigualdad. Hambre siempre hubo en el mundo. Lo que no hubo fue tamaña cantidad de hambre sobrando alimentos. O sea, las transformaciones científico-tecnológicas han generado que sobre alimentos para la cantidad de paisanos que habemos sobre el planeta y tenemos este grado de drama. Yo ponía como una segunda referencia del grado de irracionalidad del capitalismo en los datos de la Organización Internacional del Trabajo sobre los esclavos en el mundo. La organización de la OIT, que tampoco pretende hacer ninguna revolución, informa en las tendencias globales del empleo que hay 22 millones de esclavos en el mundo. Y hace poco una organización que se especializa en el tema australiana criticaba esa cifra, pero el dato más dramático es que en la comparación anterior tenemos casi 10 millones de esclavos más en esta segunda investigación, 10 millones de esclavos más que hace 10 años. Porque además te colocan un grado de drama. Las tendencias mundiales del empleo del año pasado ubican que hay 1.100 y algo millones de trabajadores que tienen un salario menor a $2 por día. O sea, tenemos la crisis, claro, nos colonizan tanto que en general hablamos de crisis cuando un banco no puede pagar. Y no hablamos de crisis en los datos de la crisis que se reflejan en la forma de superexplotación del planeta a escala global. Claramente hay una crisis energética brutal, hay una crisis ambiental gigantesca. El metabolismo del planeta a fines de los 80 se traspasa. O sea, lo que demoramos en transformar el desecho de los recursos naturales, según los últimos datos del 2013, hoy precisamos 1 año y medio y 18 meses para transformar en recursos naturales lo que se transformaba en desecho. Y de mantenerse las tendencias demográficas y de consumo, vamos a precisar dentro de poco 2 planetas. Esto genera, entre otros problemas, los dramas de calentamiento global, la huella de carbono y otras circunstancias que demuestran la irracionalidad del modo de producción capitalista que, sin embargo, tiene un dominio en el plano ideológico bestial. Esto es, la inmensa mayoría de la población
pretende vivir con los parámetros de consumo que impone la propaganda capitalista. Hay un informe del Instituto de Minerales de los Estados Unidos. Entonces hay que hablar de los promedios siempre es complejo, pero al efecto de explicar los límites materiales de este modo de producción actual, ubica que un norteamericano por día, un norteamericano que nace, ¿cuánto consume de petróleo cada norteamericano? 270.000 litros de petróleo. Estados Unidos consume 21 o 22 millones de barriles. Cada barril son 160 litros, esto hace que consumís 10 litros por día en promedio de los 310, 320 millones de norteamericanos que están utilizando ahí. 2 millones de metros cúbicos de gas, el 7.000 kilos de fosfato. O sea, la investigación está después dada para pensar qué pasaría en el planeta si los 7.000 millones de seres humanos tuvieran un parámetro de consumo similar. No hace falta ser demasiado brillante para darse cuenta que no hay ninguna posibilidad material para que ese sea el modo de civilizatorio. No nos alcanzarían ni 2, ni 3, ni 4 años. Sin embargo, un gran éxito del imperialismo es que propaga con mucha fuerza ese modo de vida. Y genera una síntesis que es que el ciudadano promedio está más feliz el día que se compra un electrodoméstico o un celular nuevo que el día que se enteró que bajó la tasa de mortalidad infantil o el desempleo. ¿No? O sea, en términos de la sensibilidad, el predominio es notorio, es evidente. Un segundo componente de la crisis, de los riesgos de la circunstancia actual, es que estamos atravesando un proceso, no por primera vez, pero donde la principal potencia hegemónica, que era hegemónica en todos los planos, comercial, productivo, tecnológico, militar, ideológico, ya no lo está. Ya no lo está. Ya no lo es en el plano comercial, cada vez menos en el plano económico, está en disputa en el plano tecnológico, sigue siendo en el plano ideológico y por destrozo en el plano militar, la mitad del gasto militar responde al imperialismo norteamericano. Pero claramente hay un momento donde, aparte de las contradicciones entre los explotados y los explotadores, hay una contradicción entre los centros de poder, y la emergencia china genera una lógica que en general es riesgosa para el pueblo, que las contradicciones entre los centros económicos profundizan esa competencia intercentro económico, que las zonas de influencia van por nosotros más, siempre van por nosotros, pero van por nosotros más. Entonces, la perspectiva de América Latina de esa mirada, disculpen lo temático, pero general. A ver, China hace 20 años no aparecía entre los primeros 40 países en términos de las patentes. Ahora creo que está tercero en la cantidad de patentes que coloque, quinto, ahí arriba, en términos de... ¿Cuál es el problema? Que los imperios declives siempre han sido belicosos, el momento más peligroso de los imperios, el imperio otomano, el imperio español, el imperio francés, el imperio inglés, el imperio toda la vida. Este imperio, además de esa circunstancia de tendencia histórica, tiene la mitad del gasto militar del planeta. Y además en un momento donde el debate ambiental genera una lógica de profundizar la disputa no solo con los mercados y una influencia, sino dentro de eso los recursos naturales. Como nosotros estamos parados en medio de ese panorama, donde América Latina tiene una abundancia de recursos naturales gigantesco que lo hace estratégico. Siempre fue estratégico América Latina. Pero parte de la forma en la que nos domina la clase dominante implica que nos hacen pensar que somos de cuarta categoría, que no somos importantes. Que para el imperio norteamericano le importa Europa, le importa Medio Oriente, le importa Asia, América Latina le importa. En general, es más, ir a negociar pensando que sos de cuarta ayuda a que la política de dominio imperialista en la región histórica, por convencimiento o a cañonazo, tenga la historia que tiene. Va a cumplir dentro de poco 200 años la doctrina Monroe de 1823. Fíjense si sea estratégica esta zona para los Estados Unidos, pudo esperar casi 100 años con una segunda doctrina internacional, la doctrina Wilson, a la salida de la Primera Guerra Mundial. El primer tratado de defensa en el marco de la Guerra Fría se hace en esta zona. Pero para ir desembocando, América Latina tiene lo que tiene: un tercio del agua dulce del acuífero de Chiapas y del acuífero Guaraní. La mitad de la biodiversidad del planeta está acá. Y hay ramas centrales del control del cambio tecnológico, como la biotecnología y nanotecnología, que dependen de la biodiversidad. Bueno, el 20%
reservas probadas de petróleo las tiene Venezuela, tiene bueno, una riqueza mineral gigantesca, en alimentos, no hay duda. Pero tenemos el segundo problema, que es que es una zona de América Latina que en medio de esta disputa global tiene estas circunstancias. Y tuvo un proceso. O sea, viene un proceso donde las fuerzas populares de izquierda que resistieron la dictadura y que resistieron el neoliberalismo en los últimos 15 años, con diferentes configuraciones y correlaciones de fuerza, accedieron al gobierno y abrieron una etapa donde cambió el control político del imperialismo. Eso es indiscutible. A ver, que Ecuador levantara la base de Manta, la base militar de Manta, en cualquier otro periodo, la década de 30, de 40, de 50, de 60, terminaba con un golpe de Estado inmediato y marines. A ver, en Granada estaban haciendo el aeropuerto cuando invaden los marines norteamericanos. O sea, la historia de las intervenciones no daría una hora para explicar, o la nacionalización intentó el golpe de Estado en Ecuador, pero no pudo. O cuando Evo nacionaliza el gas, intentó el golpe de Estado, pero no pudo. Era impensable en otro momento de América Latina los ensayos militares que hace Venezuela con Rusia. Impensable. En otro momento, o la circunstancia de los manejos en el control del canal de Nicaragua. O que Ecuador le dé asilo político a un enemigo público de los Estados Unidos, como el de apellido Real Basás, que es del Wikileaks. En otras circunstancias de América Latina, eso terminaba con Marín, esposo y golpe de Estado instalado un gobierno funcional. O sea, o la expulsión del embajador de los Estados Unidos de Bolivia, ¿no? En otras circunstancias. Y creo que el punto más alto de este proceso tuvo que ver hace 11 años con la derrota del ALCA. El punto más alto de unidad del proceso de gobierno nacido de las fuerzas sociales y políticas que resistieron la dictadura instalada por el imperialismo en América Latina y que resistieron el neoliberalismo. Ahora, claramente estos procesos han tenido dificultades. Y yo creo que la izquierda tiene una dificultad que los analiza desde arriba y no desde abajo. Que los analiza casi de manera descriptiva, casi pensando que los cambios sociales son resultado de las políticas de la institución, exclusivamente. Y este es un error importante. A ver, no hay duda que hay menos indigencia y pobreza que la que había hace 15 años, que se generaban políticas sociales. No quiero ir a fondo en esa discusión, pero claramente los procesos de integración latinoamericanos han tenido enormes dificultades en pensar un proceso de matriz productiva diferente. Todos los procesos de América Latina, todos. No hay uno que no tenga componentes de primarización extremos. Ninguno de los gobiernos ha escapado de esto, ni Venezuela, ni ninguno de los procesos ha escapado de la primarización. Los procesos de integración han tenido amagues, pero amagues, en formas institucionales, pero poca materialidad, poca complementariedad interterritorial, poco mercado de capitales alternativo. O sea, se amagó con el Banco del Sur, pero un gran problema que han tenido el proceso de estos últimos 15 años tiene que ver con debilidades en potenciar procesos de integración profunda en todos los planos que permitan construir un papel diferente en la división del trabajo histórica periférica de los procesos latinoamericanos, que están formados como Estado-Nación y balcanizados de Estado-Nación, que acoplaban al capitalismo mundial desde los sectores hegemónicos, vinculaban a grandes porciones terratenientes, más allá de la nacionalidad. Y un segundo plano es el plano ideológico. O sea, en estos 15 años ha habido derrotas electorales de las expresiones neoliberales. Pero en el plano ideológico, la síntesis política de un proceso de cambio tiene una distancia brutal. Y como los pueblos son los que hacen la historia, sin ese grado de síntesis en la correlación es difícil la transformación. A ver, yo voy a poner un ejemplo. Podríamos poner, o dos ejemplos. Los últimos 10 años en el lugar hay un descenso de la pobreza. En
los datos de COVID la separan la pobreza. Después podemos ir a multidimensional y de la indigencia. Ahora, hoy hay más uruguayos que hace 10 años que piensan que la pobreza es resultado de la falta de estímulo personal y de ganas de no ser pobre. O sea, tenés un conjunto de políticas sociales que han atendido sectores que están recontra contra el piso, pero la síntesis política es peor, o sea, en términos de solidaridad, de la comprensión del fenómeno social que hace 10 años. Voy a poner un segundo ejemplo. Los sectores rurales han sido y son históricamente postergados. Nosotros venimos esta semana de recorrer centros de forestación y del sitio. Hay que ver cómo trabajan los 8.000 compañeros que trabajan en la granja, da pena. Y porque en agosto vamos a tener la primera asamblea grande en inaugurar unas empresas más grandes después de 2 años de laburo de intentar organizar, porque sin esa fuerza social organizada no hay. La retórica de la transformación no tiene bases reales de quiénes son los que transforman. Pero miren, el medio rural tan postergado estuvo siempre que cuando en 1914 se vota la primera ley de salud laboral, hubo que esperar casi 100 años para que se decretara un decreto para el medio rural. Y en 1915, cuando se votan las 8 horas, hace poco se votaron las 8 horas para el medio rural. Y cuando se convocan los consejos salarios en la década del 40, nunca se había convocado al trabajador rural en los consejos salarios. Tan fuerte el peso de la asociación rural, de la federación rural, que nunca permitió que ninguna norma laboral alcanzara al trabajador rural. Hace poco se hizo una encuesta en trabajadores rurales. La encuesta consistía en 3 preguntas. La primera se le preguntaba al trabajador rural cómo está con respecto a hace 10 años atrás. Y el promedio de los trabajadores decía que está algo mejor. Entiendo, drama más. La segunda era ¿por qué está mejor? El grueso de la respuesta es porque al campo le va bien. Y la tercera pregunta es ¿cuál es su preocupación? No le pongan impuestos al campo. ¿Qué quiero decir? Que aunque vos forjes alguna lógica de la institución, si eso después no traduce en forja de organización popular real, Uruguay multiplicó por 4 la tasa de sindicalización, pero la actividad privada no llega al 20% aún de los trabajadores sindicalizados, 1 de cada 5. Y ese panorama en América Latina es peor. Yo creo que está bueno que tengamos que reflexionar acerca de la perspectiva de cambio, también viendo el estado de organización de los que luchan por el cambio. Y todavía tenemos una distancia enorme en forjar el estado de organización de los que luchan por el cambio. Termino con una referencia, yo a ver si robo con eso. La tesis 11 de marzo de Feuerbach, que sienta base en la filosofía de la praxis, coloca, bueno, los filósofos se han encargado de interpretar el mundo, se trata de transformarlo. De hecho, son transformaciones concretas las que colocan arriba de la mesa esas cuestiones, las que hacen en luchas reales, con trabajadores reales, con pueblo real, el pegar un viraje en batallas que tienen que tener perspectiva global, pero después también luchas inmediatas que puedan colocar grado de organización más fuerte. En eso creo que para América Latina falta todavía mucho. Hay algún esfuerzo, los últimos 3-4 años se viene reuniendo el Encuentro Sindical Nuestra América para forjar bases sociales de coordinaciones por abajo, de movimientos sociales que coloquen en el centro la emancipación. El año pasado se juntó en La Habana, pero todavía muy débil para el tamaño de la crisis que existe y para la necesidad de respuesta del campo popular. Yo agradezco y termino con esto, pida la invitación. Además, la invitación en términos de que claramente tenemos diferencias tácticas de cómo se avanza, claramente, en términos de si las herramientas unitarias están o no agotadas. Yo soy de los que creen que no están agotadas y que es desde las herramientas unitarias que se construyeron de décadas que hay que potenciar los cambios, pero está bueno que a pesar de esa diferencia de dónde se coloca la praxis, agradecer pila la invitación más para debatir temas de estas características. Un agradecimiento al compañero.